Buenos días, mi nombre es Manuela Salgado y a continuación resolveré el siguiente ejercicio de fórmula empírica. El enunciado es el siguiente. La citidina de trifosfato es uno de los nucleótidos imprescindibles en la síntesis del ADN. En este ejercicio se busca que comprobemos que la fórmula molecular de la citidina de trifosfato a partir de los siguientes datos. El primer dato es la combustión completa de 0.752 gramos de compuesto produce 339 mililitros de CO2 a 25 grados centígrados y 766 milímetros de mercurio y 0.2241 gramos de H2O. El siguiente dato que nos dan es la calcización de 0.345 gramos de la misma sustancia produce 24 mililitros de N2 a condiciones normales y un residuo sólido que al disolverse en 400 mililitros de agua produce una solución de H3PO4 de concentración de 5.355 por 10 a la menos 3 molar. Y como último dato nos proporcionan que el compuesto tiene una masa molar igual a 483 gramos mol. Una vez hayamos interpretado el ejercicio, lo siguiente es realizar una tabla donde tengamos el elemento, los datos de los elementos que nos dan previamente acá en el enunciado del ejercicio, los gramos del elemento, los moles del elemento y finalmente dividimos por el menor de las moles. Bueno, como primer paso debemos hallar los gramos de cada elemento. Es por esto que comenzaremos encontrando los gramos del elemento carbón. En la información previamente dada nos decían que había 339 mililitros de CO2 que se producían a 25 grados centígrados y 766 milímetros de mercurio en 0.752 gramos de compuesto. Entonces, podemos observar que el CO2 es un gas. Por lo tanto, debemos utilizar la ecuación de los gases ideales para así poder lograr despejar N. Sin embargo, como podemos observar, hay algunos datos que no son compatibles para utilizar en esta ecuación. Por lo tanto, debemos pasar P, que es presión y se encuentra en milímetros de mercurio, a atmósferas. El volumen debemos pasarlo a litros. La temperatura debemos pasarla a Kelvin y R, pues al ser una constante universal, simplemente se utiliza y no se modifica. Entonces, ¿cómo convertimos a las unidades correspondientes? Comencemos por la presión. 760 milímetros de mercurio corresponden a una atmósfera. El volumen se hace de la siguiente manera. 1000 mililitros corresponden a 1 litro. La temperatura, para pasar de centígrados a Kelvin, se le adicionan 273.15. Entonces, simplemente se realizan las operaciones correspondientes a estas. Una vez tengamos ya las operaciones realizadas y en sus unidades correspondientes, podemos despejar de la ecuación de los gases ideales a N. Entonces, ¿cómo quedaría? N es igual a P por B dividido RT. Entonces comenzamos a reemplazar N. P es igual a 1.0079 atmósferas. El volumen corresponde a 0.339 litros. R, al ser una constante universal, corresponde a 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Y la temperatura corresponde a 298.15 Kelvin. Procedemos a realizar la operación, lo cual nos da un total de 0.0139 mol de CO2.
Una vez hayamos encontrado los moles de CO2, debemos despejar a C, por lo que nos interesa es este elemento. Entonces, sabemos que tenemos una mol de CO2 y queremos encontrar una mol de C. Entonces, realizamos la operación y nos queda que hay 0.0139 mol de C. Para encontrar los gramos, lo único que hacemos es multiplicar los moles por el peso molecular de C. Y eso nos queda que hay 0.1678 gramos de C. Y todo esto en 0.752 gramos de compuesto. Multiplicarlo por una mol de H2O, porque es el coeficiente de este compuesto, por 2 moles de H, que es este numerito que encontramos acá. La respuesta a esto es 0.0249 mol de H. Bueno, para encontrar las moles de N realizamos lo siguiente. Sabemos que tenemos 24 mililitros de N2. Entonces, lo primero que hacemos es convertir estos mililitros a litros. Una vez los tenemos, convertimos esos litros a gramos, los cuales nos dan que quedan 1.0714 por 10 a la menos 3 moles de N2. Bueno, una vez tenemos las moles de N2, como sabemos, lo que nos interesa es encontrar N y no N2, por lo cual realizamos la siguiente operación. Ya encontramos las moles de N2 y sabemos que tenemos una mol de N2 y 2 moles de N. Entonces, realizamos el siguiente factor de conversión y nos da que tenemos 2.1428 por 10 a la menos 3 mol de N. Para encontrar los moles de P debemos comenzar por convertir los 400 mililitros en los cuales está disuelto. Entonces comenzamos haciendo el factor de conversión de 400 mililitros a litros. Una vez los tenemos, sabemos que para encontrar el número de moles utilizamos la fórmula M es igual a número de moles sobre litros de la solución. Para encontrar los moles de P debemos comenzar por convertir los 400 mililitros en los cuales está disuelto. Entonces comenzamos haciendo el factor de conversión de 400 mililitros a litros. Una vez los tenemos, sabemos que para encontrar el número de moles utilizamos la fórmula M es igual a número de moles sobre litros de la solución. Despejamos y ya tenemos el dato de la molaridad y tenemos el dato de los litros. Entonces simplemente multiplicamos y obtenemos el número de mol de P. El paso número 2 es que al tener ya todas las moles de todos los elementos, excepto del O, que ese es el que vamos a encontrar en unos minutos, debemos convertirlo nuevamente a gramos. ¿Para qué? Para tenerlo todo en una misma referencia, ya sea en los 0.752 gramos o en los 0.352 gramos. Entonces, comencemos. Pasamos los 0.0139 moles de C a gramos. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente ponemos que tenemos una mol de C, una mol, y el peso molecular de C, que serían 12 gramos. Y eso nos da un total de 0.1668 gramos. Así hacemos el mismo procedimiento con el H. Ponemos su peso molecular, el número de moles que tenemos del H y el resultado. Acá hacemos lo mismo. Sin embargo, debemos recordar que el N y el P se encontraban en 0.352 gramos. Es por ello que debemos cambiarlo, ya sea
a los 0.752 o dejarlo en los 0.352. En este caso decidimos cambiarlo a los 0.752 gramos. Entonces, hacemos la operación para cambiarlo a moles y luego hacemos el factor de conversión para cambiarlo a una misma referencia. Y nos queda que tenemos 0.1418 gramos de N. Y lo mismo hacemos con P. El paso número 3 es encontrar la cantidad de O que hay en la sustancia. Entonces, ¿cómo hacemos? Sumamos todos los gramos de los elementos que nos habían dado. Esa suma nos da 0.3976 gramos. Y se lo restamos a los gramos en los cuales pusimos de referencia, que eran los 0.752 gramos. Y le restamos la suma de los gramos que ya habíamos encontrado y nos da que tenemos esa cantidad de O. El cuarto paso es, una vez tengamos ya las moles de O, debemos pasar nuevamente las moles de N, de O y de P a gramos. Las de C y de H no son necesarias, ya que teníamos esas moles previamente calculadas en 0.752 gramos. Sin embargo, estas, al cambiarlas de referencia, debemos cambiarlas nuevamente. Entonces, ¿cómo se hace el procedimiento? Tenemos los gramos que nos habían dado en el paso número 3. Ponemos abajo el peso molecular del elemento y la cantidad de moles a la que corresponde este. Así es el mismo procedimiento para el N, para el O y para el P. El quinto paso sería, ya una vez tenemos los moles de cada elemento, dividimos por el menor. Como N y P comparten el mismo valor, podemos dividir por cualquiera de los dos. Entonces procedemos a dividir este valor por ya sea el valor de N o P, que es el mismo. Entonces, acá nos daría 1, 1. Una vez hayamos encontrado los valores correspondientes, sabemos que no podemos utilizar estos valores. Los únicos que podríamos utilizar serían este y este. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos multiplicarlo por un número menor que nos dé un número entero. Entonces, empecemos por 2. Como ejemplo, multipliqué el valor del O por 2. Sin embargo, este número tampoco lo podríamos utilizar. Entonces, lo utilizaremos con el número que sigue, el número 3. Una vez hayamos multiplicado por el número 3, nos dimos cuenta que ya tenemos números enteros. Y es por esto que sacamos este compuesto. Una vez sacamos el compuesto, encontramos la masa molar, que nos dio un total de 483 gramos mol. Ese dato es igual al que nos dieron una vez en los datos iniciales del ejercicio. Es por ello que podemos concluir que la fórmula empírica es igual a la fórmula molecular.